Gojo Satoru, exhausto por su incansable batalla contra aproximadamente 1000 humanos transfigurados, se encontró jadeando pesadamente después de expandir sus dominios en apenas 0,2 segundos. Se quedó allí, pareciéndose a un demonio con 2 cabezas humanas transfiguradas agarradas con fuerza en sus manos. Justo cuando se preparaba para reanudar su tarea inacabada de eliminar a los espíritus malditos de grado especial, su atención se vio atraída por un siniestro objeto maldito de forma cuadrada que fue arrojado al suelo. Los 6 ojos de Gojo se abrieron de par en par por la sorpresa al contemplar el enigmático artefacto que tenía frente a él. Exudaba un aura inquietante que le provocó un escalofrío que le recorrió la espalda. Justo cuando una voz desconocida pronunció las palabras: «Puerta, ábrete». Como si respondiera a su orden, el objeto maldito de forma cuadrada comenzó a moverse y su forma rígida se rompió en 4 pedazos distintos. Los fragmentos se expandieron y se transformaron en una visión grotesca. Una masa palpitante de carne roja, dominada por un ojo colosal e inyectado en sangre que goteaba siniestramente carmesí. 4 alfileres sobresalían de las esquinas del ojo, lo que aumentaba su aspecto inquietante. Gojo se quedó allí paralizado por el asombro, incapaz de procesar el desconcertante escenario que se desarrollaba ante él. Perdido en el tiempo y el espacio, se encontró cautivado por su propio reflejo en el ojo empapado de sangre. De repente, después de un breve momento, el cuerpo de Gojo se puso en acción. Instintivamente se giró, con la intención de evadir el objeto maldito que se acercaba. Sin embargo, antes de que pudiera escapar, una voz familiar atravesó el aire, llamándolo con un tono alegre y jubiloso. «Hola, Satoru», exclamó la voz. Sorprendido, Gojo se dio la vuelta para identificar la fuente de la voz. Para su mayor incredulidad, vio una figura parada frente a él. Un hombre que nunca pensó que vería vivo, ni siquiera en sus sueños más locos. El hombre estaba erguido, con su largo cabello negro parcialmente atado en la parte posterior mientras el resto caía en cascada por su espalda. Sus pequeños ojos negros estaban cerrados, pero una amplia sonrisa adornaba su rostro, como si se reencontrara con alguien después de una larga ausencia. Un rasgo prominente en su frente llamó la atención de Gojo. Una gran cicatriz adornada con patrones cosidos. El hombre vestía un atuendo cautivador. Una prenda kia de color dorado que cubría su túnica yukata negra. Para completar su atuendo monacal, llevaba calcetines tabí blancos y sandalias free. La expresión desconcertada de Gojo permaneció fija en su rostro mientras soltaba una sola palabra. ¿Eh? El hombre que vestía un yukata se rió entre dientes y extendió la mano hacia el aire. Una cálida sonrisa adornó sus rasgos. Ha pasado un tiempo, dijo, con la voz llena de nostalgia. Frente a Gojo se encontraba alguien a quien él creía haber asesinado con sus propias manos hacía apenas un año. La persona a quien consideraba su único y mejor amigo. Cuando vio al hombre, un torrente de pensamientos recorrió la mente de Gojo. ¿Podría tratarse de algún tipo de engaño o de una técnica de transformación? Se aferró desesperadamente a cualquier explicación posible para negar la existencia del hombre que tenía delante. Pero por más que intentó racionalizarlo, los 6 ojos de Gojo descartaron todas las razones y posibilidades. Los recuerdos brotaron y abrumaron sus pensamientos. 3 años de experiencias compartidas, risas y camaradería con su compañero más cercano. Es real. Gojo se dio cuenta, asimilando la verdad. El objeto maldito de forma cuadrada, también conocido como el reino de la prisión, requería una condición para activarse. Permanecer de pie en la misma posición durante un minuto. Si bien para los demás fue solo un instante, en la mente de Gojo Satoru había transcurrido una cantidad sustancial de tiempo. Cuando se cumplió la condición para el reino de la prisión, el objeto maldito destrozó su exterior de carne roja, rompiéndose en 6 partes que rápidamente rodearon a Gojo, dejándolo completamente inmovilizado. TCH. Gojo chasqueó la lengua, la frustración era evidente en su rostro. Entonces se dio cuenta de algo. Maldita sea. Me han pillado. Vamos, Satoru. ¿Estás dejando que tu mente divague en medio de la batalla?, comentó el hombre del yukata negro, con un dejo de advertencia en su voz. El cuerpo de Gojo permaneció desprovisto de energía maldita, sus músculos no respondían a sus órdenes. Trató de ejercer su voluntad, intentando aprovechar el pozo de energía maldita que había en su interior, pero fue en vano. ¿Es esto un jaque mate? El pensamiento se arremolinaba en la mente de Gojo mientras buscaba desesperadamente una salida a su apuro. Al darse cuenta de su impotencia, redirigió su atención hacia la enigmática figura que estaba frente a él. Entonces, ¿quién eres tú?
Preguntó Gojo, entrecerrando los ojos al hombre que tenía el rostro de su amigo y vestía la yukata negra. Suguru Geto, por supuesto. ¿Lo olvidaste? Qué triste, respondió el hombre, fingiendo una expresión llorosa mientras se limpiaba lágrimas imaginarias de sus mejillas, con una sonrisa maliciosa en sus labios. La mirada de Gojo se endureció mientras estudiaba al hombre, analizando su cuerpo y el flujo de energía maldita dentro de él. Sus 6 ojos confirmaron lo que sus instintos ya habían percibido. El hombre que tenía frente a él era Suguru Geto. Tu cuerpo, e incluso tu energía maldita, mis 6 ojos me dicen que eres Suguru Geto. Dijo Gojo mirándolo con furia y rabia en sus ojos. Pero mi alma me dice lo contrario. Respóndeme ahora. ¿Quién diablos eres tú? La voz de Gojo resonó con furia y rabia. La respuesta llegó rápidamente y tomó a Gojo por sorpresa. El hombre levantó la mano derecha y rozó con los dedos la cicatriz y las marcas de los puntos que tenía en la frente. Luego, con un movimiento deliberado, comenzó a sacar un hilo de los puntos. ¿Sí? Exclamó el hombre, con una retorcida satisfacción brillando en sus ojos mientras extraía el hilo con éxito, sosteniéndolo delicadamente en su mano. ¿Cómo lo supiste? Preguntó el hombre, que decía ser Suguru Geto. Su sonrisa adquirió un tono maníaco, sus ojos se cerraron de manera siniestra, sacó un hilo con éxito, abrió la parte superior y lo sacó en su mano. La cabeza del hombre se abrió por completo y dejó al descubierto una imagen grotesca de un cerebro al descubierto y dientes dentados, que parecía sacada de una escena de terror. Gojo apretó los dientes, con una mezcla de repulsión y determinación grabada en su rostro. Es una técnica maldita que me permite saltar entre cuerpos al cambiar de cerebro. Y, por supuesto, también me otorga acceso a las técnicas innatas de los cuerpos anfitriones, explicó el impostor Geto, haciendo girar la frente abierta en su mano derecha. Codicié su maldita manipulación y las circunstancias exactas que llevaron a esto. ¿No hiciste que Shoko Yairi se deshiciera del cuerpo de Suguru Geto? Preguntó el falso Geto, limpiándose una sustancia líquida de las mejillas que se había filtrado durante la grotesca exhibición. Solo piensas en estas cosas en momentos tan inconvenientes. Gracias a tu descuido, adquirí este cuerpo sin muchos problemas, continuó el impostor, con un tono que destilaba siniestra satisfacción mientras comenzaba a colocar su cabeza en su lugar. Pero no te preocupes. El sello se acabará desgastando. Dentro de 100, no, tal vez 1000 años, le aseguró el impostor a Gojo mientras le cosía meticulosamente la cabeza con un hilo. Verás, eres demasiado fuerte. Estás en el camino de mis planes. G. Gojo soltó una risita, con un dejo de desafío en su voz. ¿No te acuerdas? ¿Quién fue el que derrotó a ese cuerpo antes de que yo lo matara? El impostor Geto reflexionó sobre la persona a la que se refería Gojo. Yuta Okotsu, ¿eh? No logro ver lo que todos ven en él, reflexionó mientras terminaba de coserse la frente. Su capacidad para copiar incondicionalmente técnicas malditas y su energía maldita ilimitada. Ambas son las consecuencias de tener que reprimir el alma de su amada. Lamento reventar tu burbuja, pero Yuta Okotsu nunca podrá convertirse en el próximo Satoru Gojo. Buenas noches, Satoru Gojo. Volvamos a encontrarnos en el nuevo mundo, declaró el impostor, con un tono que denotaba una inquietante mezcla de confianza y malicia. Gojo respondió con una leve sonrisa, aunque tenía un tono sombrío. Sí, tal vez sea una buena noche para mí. Pero ya es hora de que despiertes. ¿Cómo vas a dejar que te utilicen de esa manera, Suguru? La voz de Gojo atravesó el aire tenso, su tono cargado de seriedad y decepción. La mano derecha del falso Geto se dirigió instintivamente a su propio cuello, como si intentara comprender la gravedad de la situación. Sin embargo, su respuesta no fue nada sombría. Se echó a reír y la mano se apretó más alrededor de su garganta. Ja, ja, ja. Esto no es nada nuevo para mí. Geto, gritó una voz detrás de él. Geto se dio la vuelta y miró fijamente a quien lo había llamado. Maito, echa un vistazo. Has teorizado que el alma precede al cuerpo, pero en realidad, el cuerpo es el alma y el alma es el cuerpo. De lo contrario, el fenómeno de que los recuerdos del cuerpo persistan en mi mente incluso después de cambiar de anfitrión no se puede explicar. Maito miró a Geto con un tono juguetón y relajado. ¿Tiene que ser igual para todos? Teniendo en cuenta nuestras técnicas de Jujutsu, tú y yo prácticamente vivimos en mundos diferentes. Geto tomó el control de su mano derecha con la izquierda, expresando sus pensamientos a Maito. Entonces, ¿las técnicas dictan nuestros mundos, eh? Lo encuentro bastante poético. Oye. Terminemos con esto de una vez.
Esto es incómodo y tampoco disfruto de verlos a ustedes dos, interrumpió Gojo, sus palabras teñidas con un dejo de cursilería. Debo admitir que estoy disfrutando bastante de la vista, pero supongo que tienes razón. No podemos arriesgarnos a que pase nada, coincidió Geto, coincidiendo con la declaración de Gojo. El reino de la prisión está cerrado, anunció Geto, encantando el reino de la prisión para encapsular y devorar completamente a Satoru Gojo. Con rápidos reflejos, Geto atrapó el reino de la prisión cuando se cerró, suspendiéndolo momentáneamente en el aire. Ya no podemos usar eso, ¿verdad? Preguntó Maito. Sí, solo un ocupante a la vez. A menos que la persona atrapada en el interior se quite la vida, el lugar permanecerá inutilizable, confirmó Geto con un dejo de aburrimiento. Bueno, de todos modos, Satoru Gojo, sellos completos. Las palabras resonaron, como si marcaran el final de una era. Estación de metro de Shibuya. Bajo la extensa estación de Shibuya, Yuji, Mei Mei y Yui navegaban por las laberínticas vías del tren subterráneo, con su destino envuelto en misterio. ¿Qué carajo? Se oye el fuerte grito desde las vías del tren. De repente, un grito desgarrador resonó por los túneles, haciendo que Mei Mei y Yui se giraran, con los ojos muy abiertos por la preocupación de Yuji. ¿Qué pasa? Preguntó Yui, con su voz cargada de preocupación. Yuji examinó frenéticamente sus alrededores, su voz temblaba mientras explicaba. Hay algo en mi oreja. Un misterioso dispositivo se materializó en la oreja de Yuji y atrajo la atención de todos. Antes de que el dispositivo pudiera emitir una palabra de advertencia, Yuji atacó instintivamente y lo rompió con la mano. Su miedo y su incertidumbre impulsaron sus acciones. Pero en medio del caos, una voz emanó del dispositivo dañado, suplicando desesperadamente. Espera, espera, espera. Estoy de tu lado. Soy Mechamaru de la preparatoria Kyoto. No hay mucho tiempo. Solo voy a decir esto una vez. La tensión flotaba en el aire mientras la voz fragmentada continuaba. Satoru Gojo, ha sido sellado. Después de haber atrapado con éxito a Satoru Gojo dentro del reino de la prisión, Geto se encontró en compañía de Hogo y Choso, quienes acababan de recuperar la conciencia después de ser afectados por el dominio de Gojo. Sintiendo una oportunidad para discutir su próximo curso de acción, Geto comenzó a hablar. Parece que todos están despiertos. Ahora, ¿qué sucederá a continuación? Pero sus palabras se interrumpieron abruptamente cuando el reino de la prisión reaccionó violentamente, temblando con una energía inquietante. ¿Qué está pasando? Preguntó Hogo, entrecerrando los ojos con preocupación. Geto intentó estabilizar el reino de la prisión, pero su mano se tensó bajo el peso. Con un movimiento rápido, logró soltarse justo a tiempo, evitando por poco ser aplastado cuando el reino de la prisión se desplomó al suelo con un impacto resonante. El repentino giro de los acontecimientos dejó a todos los presentes en estado de shock, con la mirada fija en el reino de la prisión caído y el inmenso cráter que había creado. Con frustración grabada en su rostro, Geto murmuró molesto. TCH. Este tipo, Maito, intrigado por la situación, dirigió su atención hacia Gojo, con curiosidad brillando en sus ojos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Preguntó, señalando hacia el reino de la prisión caída. Geto respiró profundamente, preparándose para explicar la situación. El sello está completo. Sin embargo, el reino de la prisión requiere tiempo para procesar a Satoru Gojo. No podremos moverlo por un tiempo, aclaró, su tono lleno de una mezcla de determinación e impaciencia. Lo que no sabían es que su conversación no había pasado desapercibida. Sin que ellos lo supieran, una presencia no deseada había escuchado su conversación, un dispositivo que transmitía silenciosamente la información a un tercero. Al percibir la intrusión, Maito extendió rápidamente su mano y destruyó el dispositivo de escucha con un solo movimiento fluido. Sin embargo, era demasiado tarde. La información ya había sido transmitida. TCH. Nos tienen, se quejó Geto, su irritación y enojo eran evidentes mientras miraba fijamente los restos del dispositivo destruido. Cuando me di cuenta, se escuchó una voz que anunciaba la inminente llegada de refuerzos. HMPH. Parece que se acabó el juego. Los hechiceros de Jujutsu aumentarán en número y se dirigirán hacia aquí pronto, comentó alguien, con un tono mezclado con fastidio y resignación. Justo cuando esas palabras quedaron suspendidas en el aire, el suelo debajo de ellos comenzó a temblar. No fue un simple terremoto, sino una perturbación que envolvió toda la zona de Shinjuku, sacudiendo los cimientos de su entorno. ¿Qué está pasando? Preguntó Maito, mirando a su alrededor mientras el suelo seguía temblando.
¿Qué está pasando? ¿Es un terremoto? No lo sé, pero creo que no es solo en esta zona. ¿Qué quieres decir? Mira a alguien que transmite en línea, su ubicación es la misma. Mientras la gente normal solo hacía suposiciones, algo completamente diferente estaba sucediendo en la estación de Shibuya. ¿Qué está pasando? Preguntó Maito, mirando a su alrededor mientras el suelo seguía temblando. No sé, quizás sea un terremoto o algo así, respondió Geto, con la voz teñida de incertidumbre. Como si respondiera a sus palabras, el suelo bajo sus pies intensificó su temblor, pero esta vez la perturbación se localizó en una pequeña zona no muy lejos de donde se encontraban Geto y el reino de la prisión. Las fisuras serpenteaban por el suelo y, para su asombro, un ataúd de madera emergió de las profundidades. Oye, mira allí. Algo está saliendo del suelo, parece un ataúd de madera, exclamó Maito señalando el enigmático objeto. Jogo volvió la mirada hacia Geto, con sospecha en sus ojos. ¿Trajiste esto, Geto? Preguntó, buscando respuestas de la enigmática figura. Geto negó con la cabeza, con voz firme y resuelta. No, ¿por qué lo haría? Respondió, con un dejo de desconcierto en sus palabras. Mientras reflexionaban sobre el origen de aquel peculiar ataúd, empezaron a formarse grietas en el exterior de madera. La tensión en el aire se hizo palpable y, con un crujido resonante, la parte delantera del ataúd se hizo añicos, impulsada por una fuerza invisible y por la fuerza pura que contenía. Geto y los demás se tensaron instintivamente y levantaron la guardia, pero, para su sorpresa, no emanaba ninguna energía maldita del interior del ataúd. Cuando el polvo que se había levantado al salir el ataúd se asentó, una voz resonó en el aire, rebosante de una confianza inquebrantable. Era una voz que exudaba poder y autoridad, y captó la atención de todos los que la oían. Entonces, finalmente sucedió, parece que la pequeña mocosa Nagato ha logrado crecer, declaró la figura que había emergido de los confines del ataúd de madera. Jogo no pudo evitar expresar su curiosidad y no dirigió su pregunta a nadie en particular. ¿Ahora, quién diablos es él? Preguntó, con las palabras suspendidas en el aire, ansioso por desentrañar el misterio que acababa de materializarse ante ellos. Yo tampoco lo sé. Nunca me había encontrado con este tipo de invocación antes, admitió Geto, su memoria no lograba recordar nada parecido a la situación en cuestión. Maito, cuyo guardia parecía relajado, no pudo resistirse a inyectar un poco de humor en la tensa atmósfera. Oye, oye, oye. ¿No parece un samurái con esa armadura? Comentó en tono de broma, con un tono alegre, ya que no percibía ninguna energía maldita emanando de la enigmática figura. Jogo, sin embargo, permaneció inquisitivo, con la mirada fija en las grietas que desfiguraban el rostro y la armadura del hombre. ¿Qué son esas grietas? ¿Es una especie de marioneta o algo así? Preguntó Jogo, con una confusión palpable mientras luchaba por darle sentido a la extraña visión que tenía ante sí. La atmósfera cambió abruptamente cuando el hombre con la armadura roja de samurái habló, su voz profunda y escalofriante, provocando escalofríos en sus espaldas. ¿Qué acabas de decir? Cracks. Replicó, su tono teñido de frialdad. En respuesta a la mención de las grietas, el hombre miró sus manos y la armadura que adornaba su cuerpo, confirmando su presencia. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que algo andaba mal. En la técnica del renacimiento Rine, tales imperfecciones no deberían existir. En cambio, se encontró revestido con una armadura, una señal reveladora de que había sido sometido a una técnica completamente diferente. Parece que esto no es un Rine renacimiento sino un jutsu de reanimación, concluyó, con una mezcla de comprensión y frustración en su voz. El jutsu de reanimación, famoso por devolver la vida a los muertos con un cuerpo inmortal y chakra infinito, estaba muy lejos de lo que había esperado. Esto no era parte del plan. ¿Qué demonios está haciendo ese mocoso, resucitándome en esta forma? Reflexionó el hombre en voz alta, con sus pensamientos acelerados. No podía quitarse de encima la sensación de que el joven Nagato tenía motivos ocultos, orquestando los acontecimientos con un propósito propio. Claramente, las cosas no se estaban desarrollando como estaba previsto. Sin embargo, antes de que pudiera ahondar más en sus pensamientos, fue interrumpido. Oye, tú, ¿cómo te llamas y dónde está este lugar? Preguntó, con su mirada penetrante fija en los individuos que tenía delante. Mientras sus ojos recorrían el grupo, no pudo evitar notar que no solo estaban compuestos por humanos, sino también seres que recordaban a animales o criaturas de otro mundo. El misterio se hizo más profundo y su deseo de respuestas se intensificó mientras esperaba la respuesta.
Geto, reconociendo la necesidad de algún tipo de presentación, dio unos pasos hacia adelante y se dirigió al hombre de la armadura roja con un dejo de reproche en su voz. Vaya, ciertamente te faltan modales, ¿no? Es una cortesía común presentarse antes de preguntar a los demás sus nombres, comentó, enfatizando la importancia de la etiqueta social. El hombre de la armadura roja parecía realmente perplejo por la respuesta de Geto. ¿No me conoces? Preguntó, su confusión era evidente. Bueno, parece que el tiempo puede ser algo cruel, que hace que incluso la gente olvide o no sepa quién soy. Permíteme que te ilumine. Soy Uchiha Madara, declaró, sus palabras resonaban con un aire de fría autoridad. El nombre tenía peso, evocando una sensación de asombro y reconocimiento en aquellos que estaban familiarizados con la figura legendaria. Pero lamentablemente no había nadie aquí ni en este mundo que estuviera familiarizado con la figura mencionada.